vamos a tener la presencia de la doctora Susana Padrón. La doctora Susana Padrón es médico general de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Ella ha trabajado también con medicina estética. Ella es certificada del programa de actualización y educación médica continua de diabetes mellitus en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus de Monterrey, y ella ha tenido experiencia con el manejo en suplementos activadores de NRF2, concretamente Actives, y ha tenido una actualización también en diabetes últimamente del Colegio Médico de Tabasco. Sin más por el momento, permítanme desde Tuxtla Gutiérrez presentarles a la doctora Susana Padrón. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paso contigo el micrófono. Buenas noches y adelante. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla de salud. Espero poder compensarles su tiempo, el interés en este tema con actualizaciones y pues información que pueda ayudarles de manera contundente a mejorar la calidad de vida. Miren, quiero empezar esta charla con algo de introducción acerca de nuestro tema principal, ¿no? Estamos inmersos en una situación de enfermedades por aquí, enfermedades por allá, pero a veces no nos damos cuenta qué es lo que nos está afectando de manera directa, ¿no? Y escuchamos mucho la palabra de estrés oxidativo y muchas personas pues no sabemos realmente qué cosa es el estrés oxidativo. Les quiero dar una introducción ligera que, pues bueno, data que el estrés oxidativo es un daño microscópico a nuestras células causado por los radicales libres que interrumpen su función normal. Los efectos pueden ser o no percibidos hasta que es demasiado tarde, ¿no? Y el estrés oxidativo es inevitable. Muchos investigadores se han metido a buscar los efectos asociándolo con otro tipo de situaciones, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, pero es una realidad que es algo que se da día a día. Volvamos del estrés oxidativo. Entonces ahorita vamos a hablar de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues no son más que sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno al interior de nuestras células, produciendo así una oxidación de sus partes, alterando el ADN y provocando cambios que aceleran los procesos de deterioro en algunas enfermedades, aceleran el envejecimiento del cuerpo de manera prematura. Entonces, los radicales libres se forman en cantidades exageradas en la diabetes. ¿Y debido a qué? A que la glucosa se oxida 2 veces más rápido que otra sustancia. Algunas veces el cuerpo fabrica deliberadamente radicales libres para atacar o neutralizar virus y bacterias, pero a menudo se crean en exceso. Entonces, también nosotros adquirimos radicales libres por fuentes externas, como el oxígeno, el humo del tabaco, contaminación y la radiación. Sabemos que nosotros respiramos sustancias nocivas. ¿Por qué? Por la contaminación, por la polución. Entonces estamos expuestos en situaciones de deporte, incluso si vamos a correr, estamos respirando y produciendo radicales libres. Entonces se produce de manera acelerada. Desafortunadamente no existe nada que pueda detener esta producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a saturarnos y a oxidarnos antes de tiempo. Nosotros tenemos una respuesta neutralizante de los radicales libres, y esto es dentro de cada célula. Nosotros tenemos la proteína NRF2, ¿sí? Pero esta proteína se deja de producir a una determinada edad. Entonces los pacientes jóvenes o las personas jóvenes no se sienten oxidadas sino hasta después de un tiempo. Por ejemplo, 22, 23 años ya empezamos a dejar de producir una cantidad de NRF2 y nos empezamos a oxidar con mucho más rapidez. Diabetes mellitus. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, o incluso puede ser diabético, verdad? Es, como decía Francisco, el pan nuestro de cada día. ¿Y debido a qué?
pues a que tenemos una cultura que fomenta la ingesta de muchas cosas que nos hacen caer en este padecimiento. ¿Y qué es la diabetes mellitus? Pues es un padecimiento crónico que se caracteriza por una alteración en el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos, y se manifiesta principalmente por un aumento de la glucemia o de la glucosa, ¿sí? Entonces puede coexistir o no con un aumento del colesterol, que es hipercolesterolemia, o aumento de los triglicéridos, que es una hipertrigliceridemia. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la actualidad se denomina así. Antes era llamada diabetes insulino dependiente y diabetes no insulino dependiente. También existe otro tipo de diabetes, pero no lo puse aquí porque es de manera temporal, la diabetes gestacional, ¿sí? Pero esa se resuelve terminando el embarazo en la gran mayoría de los casos. Aquí una definición muy corta de qué es una y la otra. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la ausencia de la síntesis de insulina, es decir, el cuerpo no produce insulina, entonces la glucosa se encuentra desenfrenada en el organismo, ¿sí? Y la diabetes tipo 2, la más común en la población, es la que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina que se produce, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso, ¿sí? Una obesidad o la inactividad física. Miren, de manera muy escueta les voy a comentar qué son los síntomas de la diabetes, ¿no? Una sed excesiva. Digo, ya eso es algo que se ha tocado en diversos foros. Puede un paciente manifestarla de manera inmediata, o puede pasar mucho tiempo en que el paciente tenga uno o dos síntomas y no sea diagnosticado con diabetes. Y eso es un tiempo perdido y mortal en la mayor parte de los casos. ¿Qué pasa con los pacientes que empiezan a manifestar una diabetes? Tienen sed excesiva, tienen ganas de ir a hacer pipí o micción frecuente, tienen visión borrosa, empiezan a hacer como que están perdiendo visibilidad, fatiga, o sea, están cansados todo el tiempo. Existe un hormigueo, un entumecimiento de manos y pies, ¿sí? Hambre constante, o sea, tienen un hambre insaciable, y la cicatrización lenta de las heridas, ¿no? Casi siempre esto se da cuando hay un aumento bastante alto de la glucemia. Pérdida de peso repentina. Digo, en algunos pacientes logramos ver que son pacientes, la gran mayoría obesos, y que de unos meses empieza a perder peso de manera inexplicable, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes que siguen comiendo incluso más que lo que hacían habitualmente. Pero ¿qué pasa? Que empiezan a quemarse por dentro, ¿no? La glucosa es como una combustión. Les voy a presentar dos imágenes en la cual vemos de manera más representativa lo que les comentaba del tipo 1 y tipo 2 de la diabetes. Las complicaciones más comunes. Aquí les puse algo que es el pan de todos los diabéticos, la hipoglucemia. ¿Qué pasa con la hipoglucemia? Los pacientes diabéticos por lo general tienen muy mal manejo en sus niveles de glucosa. La gran mayoría, por las prisas, o toma su hipoglucemiante temprano en ayunas, error, o lo toma y sus adecuaciones en gramos, en el tipo de sustancia, incluso en la insulina, no están determinadas para el tipo de paciente, ¿sí? No se dejan asesorar por un especialista. Entonces, para que uno encuentre un adecuado programa para un diabético, necesitamos hacerle una excelente historia clínica, un manejo, una vigilancia de la glicemia para determinar cuál es el hipoglucemiante adecuado para cada paciente. Entonces, la gran mayoría de los pacientes cursa con hipoglucemia. ¿Y qué pasa? Que empiezan a sentirse muy mal, toman el hipoglucemiante o se colocan la insulina y ¡pum!, baja la glucosa y empiezan a sentir que
se están muriendo, que empieza la sudoración, está baja la presión. Entonces es la manera más rápida de ir a urgencia de un paciente diabético, ¿sí? Es muy común cuando no se ha adecuado un tratamiento ajustado a cada paciente. Bueno, infecciones recurrentes pueden ser desde la piel. Ahora sí que clientes de hongos, infecciones de vías urinarias, de infección, rash cutáneos. O sea, son pacientes que van a tener casi siempre una infección recurrente. Si no es la misma, va a ir migrando de una infección a otra. ¿Por qué? Porque no hay una buena respuesta inmunológica, ¿sí? Pérdida de visión, como les comentaba, o ceguera, y eso es debido al deterioro interno por la misma diabetes. Daño renal o incluso la insuficiencia renal, que eso ya definitivamente, ya cuando un paciente ya empieza a tener un problema en la respuesta de sus riñones, hay que tenerle un adecuado manejo, una dieta exhaustiva, una vigilancia constante para que no caiga en una insuficiencia renal pronto. Casi siempre cuando empiezan a hacer falla renal, vamos a terminar en una diálisis o una hemodiálisis. Bueno, otra de las complicaciones y ya también graves, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces estamos hablando de que son pacientes que van a tener en algún momento dado una disminución en la respuesta de la circulación, ya insuficiencia venosa a todo tipo, en todos los niveles, hasta falla cardíaca. Neuropatía o daño a los nervios. ¿Y qué es esto? Bueno, que los pacientes, como les comentaba, empiezan a tener una sensación de hormigueo, entumecimiento de las extremidades principalmente. ¿Y por qué las extremidades? Porque es a donde está la irrigación un poquito más comprometida, están los microvasos, los nervios más pequeños que dan la sensibilidad, y como la glucosa está en un descontrol, empieza a mermar, empieza a dañar el recubrimiento de los nervios, el recubrimiento de los vasos, y esto hace que haya una pérdida en la sensibilidad y haya partes entumecidas, partes con cambio de coloración. Entonces, esos son complicaciones que a la larga nos producen amputaciones, nos producen daños, incluso en la sensibilidad. Empiezan a tener muchísimas fallas para caminar, claudicaciones y dolores muy fuertes. Bueno, alteraciones gastrointestinales. Es común y a veces no se maneja de manera inmediata o no se determina de manera inmediata. Cuando los pacientes que llevan algo de tiempo, ya sea con la glucosa en descontrol, o ya sea los pacientes que tienen mucho tiempo de ser diabéticos, empiezan a tener fallas en la digestión. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Que los pacientes, por lo general, empiezan a tener días con evacuaciones diarreicas y no se explican por qué. Dice, pero si yo comí bien, no sé qué me está haciendo mal, qué me está afectando. Entonces, no nos ponemos a revisar algunos que tenemos ya así como daño en los nervios, en los pies, en las piernas, en las manos. Todo nuestro sistema digestivo está inervado, entonces, por ende, también va a tener un efecto de daño, ¿no? Y es un efecto que va siendo como una bola que va creciendo cada vez más. La diabetes avanza, tengamos o no tengamos un adecuado control. Claro, o sea, teniendo un adecuado control glicémico, la diabetes va a ser un poquito más lento su avance, pero esto no indica que va a ser curada o que no va a avanzar. Eso es algo muy importante decirle al paciente. Tú ahorita llevas 5 o 10 años siendo diabético y no tienes todavía una manifestación que te diga, pues no estoy mejor, no estoy empeorando, ¿no? Pero ¿qué pasa después de un tiempo? La diabetes es un proceso de enfermedad acumulativa. Empieza a dañar muchísimos órganos y uno de los que daña pues es el sistema digestivo, el colon principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a tener cuadros diarreicos sin causa aparente.
relativamente, si no nos metemos a hurgar bien cómo están los controles del paciente, pues no vamos a determinar que es una consecuencia lógica de la enfermedad y hay que tratarlo como tal. No se puede tratar más que como una complicación de la diabetes. ¿Okay? Común también los problemas dentales. ¿Por qué? Porque no es porque comamos dulces, sino porque realmente la respuesta inmunológica que tenemos es pésima en los pacientes diabéticos y empezamos a tener deficiencias, como por ejemplo en las noches producimos una capa dentobacteriana que puede ser auxiliar y lucha contra el cáncer. Digo, es una placa que nos ayuda a nosotros los que no tenemos diabetes, pero a los que son diabéticos ya no tienen esa placa. Entonces empiezan a tener esa deficiencia y empiezan a dañarse más los dientes. Las imágenes que les comentaba eran estas dos. Primero, la diabetes. Digo, esta información está tomada de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Entonces, miren, es muy importante ver aquí cómo está la imagen de la persona, de cómo están representados. En la diabetes tipo 1 no es un factor decisivo el peso, ¿ok? Estamos hablando de que la diabetes tipo 1 es una diabetes juvenil, infantil, que no se sabe el origen aún todavía, y es que el páncreas, que es la glándula, que produce la insulina, pues no está haciendo su trabajo. Entonces eso ya viene en el paquete, ¿sí? En el ADN. Ahí ya no tenemos nada que hacer, no existe una manera de prevenir. O sea, ya viene y pues no vino funcionando adecuadamente el páncreas. Entonces, da en la etapa temprana de la vida y es una diabetes que avanza muchísimo más rápido, que su control tiene que ser estricto, como en todo, pero aquí es el menor de los casos. Digo, aquí es como el 5 a 10% de la población total que padece diabetes del tipo 1. La gran mayoría de todos los diabéticos son diabetes de tipo 2, ¿sí? Y esto estamos hablando de un 90-95% de los casos, ¿sí? ¿Y qué es el factor predominante aquí? La obesidad, el sedentarismo y claro, también es indispensable mencionar que la carga genética es muy importante, ¿sí? Pero aquí la carga genética no es el factor detonante. Esto es algo muy importante aclarar porque a veces tenemos la carga genética, pero nunca llegamos a desarrollar un sistema, una enfermedad como diabetes mellitus, ¿sí? Eso va a depender del tipo de vida que llevemos y del tipo de complexión y la alimentación que tengamos, ¿sí? Pero bueno, este es el coco, esto es el grosso de la diabetes, estamos cargados hacia la diabetes tipo 2, ¿sí? Y pues los factores de riesgo, como les comentaba, es la obesidad y el sobrepeso, es la falta de actividad física, el sedentarismo, la herencia o la carga genética, y también se le ha asociado con el tabaquismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo está representado a nivel América Latina la diabetes? Estamos hablando que el 30-40% de la población es diabética, ¿sí? Y es la cuarta causa de muerte englobando América Latina, ¿sí? En México es la segunda causa de muerte. Entonces, digo, ahí estamos sumando, estamos viendo que la diabetes es y seguirá siendo, si no modificamos nuestro estilo de vida, va a llegar a ser la primera causa de muerte, superando cardiovasculares, superando cáncer, superando incluso, digo, a larga y costo, pues bueno, no al COVID, pero sí estamos hablando de algo constante. Lo que les comentaba, algo que nos está dando mucho problema, si todos vemos las noticias, si todos vemos o nos interesamos a observar a nuestro alrededor, la gran mayoría de nuestros compatriotas estamos en un rango de peso superior al ideal, ¿sí? Entonces, si a esto le aunamos que tenemos un estilo de vida sedentario y que aparte de eso tenemos una carga genética, pues estamos jugándonos la rifa a que vamos a ser diabéticos. No hay de otra. Y si no estamos pensando
en eso, pues digo, ahorita la gran mayoría de las complicaciones que se están presentando son en pacientes obesos, diabéticos, hipertensos. Entonces, digo, si no tomamos conciencia de que esto es un estilo de vida que debemos de cambiar, pues nos vamos a acabar nosotros mismos y vamos a seguir educando a nuestras generaciones futuras en el mismo camino. Entonces, este índice no va a mejorar nunca, ¿sí? Tenemos que parar y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Si ustedes están viendo las imágenes, pues son impactantes, ¿no? Digo, vemos México y estamos, la población del 32.8% es obesa, ¿no? Entonces estamos hablando que ese porcentaje es o va a ser diabético, ¿no? Entonces ya de entrada ya estamos muy mal. Venezuela el 30.8%, Argentina, Chile, y digo, pero pues nosotros llevamos la bandera bien en alto. Miren, lo que les comentaba, la diabetes podemos controlarla, la diabetes tipo 2. La tipo 1 no tenemos que hacer más que llevar un control estricto y esperar a que nuestros niveles se mantengan y que la enfermedad siga su curso, ¿sí? Con las complicaciones que tengan previstas. Pero aquí en la diabetes tipo 2 tenemos la ventaja o el beneficio de que si ya tenemos el antecedente genético, si somos personas que estamos arriba del peso, podemos retomar el camino con una alimentación saludable, con suplementos que nos puedan evitar padecer una enfermedad crónica, que a pesar de que ya lo podemos traer en el código genético, podamos modificar y evitar que eso tenga su expresión final, con actividad física y por supuesto con medicación. Y estoy hablando de medicación al tratamiento médico, o sea, no ningún suplemento va a sustituir un tratamiento médico, ¿sí? Si una persona es diabética, no puede basar su tratamiento en suplementos, tiene que llevar un control médico, por supuesto reforzado con suplementación, ¿ok? Y bueno, estamos haciendo una proyección. Digo, en 2014 había 62 millones de personas diabéticas en América, ¿sí? Entonces, América Latina. Está proyectado que para el 2040 hayan 109 billones. O sea, igual estamos hablando que eso en costo para nuestra familia, digo, por aquellos que no tengan un seguro social, por aquellos que no tengan un apoyo, que estén afiliados a algún servicio médico, pues estamos hablando que es una merma económica que definitivamente dentro de un tiempo pues nos va a venir afectando al bolsillo familiar, ¿no? Y eso si no lo estamos pensando que nos vamos a complicar. Si ya estamos complicados, pues no hay ni dinero que alcance para solventar una complicación. Bueno, después de todo esta intro y de todas las complicaciones y lo que traté de explicar de manera rápida de todo lo que conlleva ser diabético, tenemos buenas noticias, ¿sí? Podemos limitar el daño ocasionado por la diabetes y en el mejor de los casos evitar su aparición en nuestra vida a través de una alimentación saludable, ¿sí? Me refiero a tener un plan que incluya una buena alimentación y suplementación. Y tenemos al alcance pues lo mejor que hay ahorita en el mercado, que nos puede, ahora sí que salvar el día, ¿sí? Pero siempre y cuando tengamos en mente que todo esto lleva una disciplina, ¿sí? No puedes asegurarle a tu paciente, al menos en mi caso, que viene un paciente con prediabetes, que viene un paciente con síntomas ya y que podemos revertir en un momento dado la aparición si este paciente tiene un adecuado control de alimentación y una suplementación específica, podemos cambiarle la vida, ¿sí? Entonces, contamos en nuestra familia Actips con 3 productos que realmente van de la mano y nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida.
en muchos aspectos, no nada más en la diabetes, pero bueno, digo, en el tema de hoy, los 3 son totalmente recomendados para el tratamiento y manejo de los pacientes diabéticos. Tenemos, como habíamos hablado de el estrés oxidativo y de los radicales libres, tenemos aquí a un activador del NRF2 o de la proteína. Les había comentado que la proteína nosotros la tenemos de manera normal en nuestras células, pero a un determinado tiempo ya esa proteína se deja de producir en las cantidades que nosotros la requerimos para que nuestro organismo o nuestra célula no se oxida, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Pues activarla de nuevo. ¿Y con qué la vamos a activar? Pues con el Genomics, ¿sí? Es un poderoso compuesto que regula la expresión genética y los cambios epigenéticos para lograr una función celular óptima, ¿sí? No vamos a cambiar nuestro ADN, ¿sí? O sea, eso que quede bien claro. No lo vamos a cambiar, pero vamos a modificar la expresión de ese ADN, ¿sí? Vamos a limitar o vamos a bloquear que seamos diabéticos, vamos a bloquear que seamos hipertensos, vamos a bloquear que padezcamos cáncer. Entonces tenemos a la mano este potente activador de la proteína NRF2. Compensa los efectos negativos del medio ambiente, lo que les comentaba con anterioridad. Nosotros nos oxidamos por el solo hecho de respirar. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente contaminado, comemos comida que no es la adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos oxidando por lo que comemos, por lo que respiramos, por lo que tomamos, por los medicamentos que estamos acostumbrados a tomar y que de alguna u de otra manera van deteriorando el funcionamiento normal de nuestras células, ¿sí? Bueno, entonces, al activar esto, estamos activando nuestro sistema de defensa natural y estamos evitando padecer una enfermedad crónica. Eso siempre y cuando lo hagamos con antelación, ¿sí? No lo podemos hacer y esperar un resultado contundente cuando tenemos un organismo totalmente oxidado, cuando tenemos una enfermedad crónica muy avanzada, con complicaciones. No vamos a esperar que se active y como en una persona que está empezando o que está tratando de prevenir una enfermedad, ¿sí? Eso que nos quede muy claro. Una persona que ya lleva un largo tiempo enfermo, o sea, va a tardar mucho en que el organismo empiece a liberar todos los radicales libres que hemos acumulado durante tanto tiempo, ya sea por lo que estamos ingiriendo o por la misma enfermedad. Otro escudo celular que tenemos y que yo considero que es muy potente, al igual que con el efecto antioxidante que tiene el Genomics, es el Optimen, por el compuesto que tiene, ¿sí? Que es la tetracotmina. ¿Qué hace este compuesto? Este es una raíz milenaria que de alguna u de otra manera se ha utilizado, ya sea en infusiones, en polvos, en muchas presentaciones, pero que hasta ahora el máximo aprovechamiento está en nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque viene encapsulada, se libera donde se debe de liberar, no se libera antes, porque si vamos y lo consumimos y dice, bueno, cúrcuma en polvito o en infusión, no se va a absorber donde lo necesitamos. Parte o la mayor parte de esa cúrcuma se va a perder, ¿sí? O sea, y no se va a aprovechar. Entonces estamos tomando nada, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es reforzar el sistema inmune, activar la respuesta antioxidante con este producto. Además, estamos ayudando a bajar los niveles de inflamación celular. Y cabe señalar, aquí es muy importante, los pacientes, todas las enfermedades empiezan por una inflamación crónica a nivel celular. Entonces, si nosotros estamos previniendo una inflamación crónica, entonces estamos en celular, estamos previniendo una enfermedad crónica a lo largo, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros podemos suplementarnos con un doble producto que sea antioxidante, pues estamos ya empezando a darle batalla a esa inflamación silenciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Optimen? Incorpora tecnología avanzada, como les comentaba,
para ayudar a tu cuerpo a equilibrar los niveles saludables de inflamación, reducir dolores y molestias menores. Digo, hay pacientes diabéticos, que es el tema, diabéticos que presentan neuropatía, que son dolores que no calman con frecuencia, ¿sí? Se tiene que administrar analgésicos muy fuertes, que más que los efectos inmediatos, vamos a tener efectos post, que son problemas gastrointestinales, problemas de debilidad, sudoración, baja de presión, con tal de mantener un dolor apagado. ¿Qué podemos hacer con esos pacientes o qué es lo recomendable? Si ya es un paciente que está de por vida tomando un hipoglucemiante y ya de por vida está inyectándose insulina, lo ideal sería poder brindarle una opción que no le dañe más las células, ¿sí? Una opción que le pueda disminuir el dolor, una opción que le pueda ayudar a llevar sus días más tranquilos, ¿sí? Y que no le genere un daño digestivo, un daño metabólico, ¿sí? Su tecnología maximiza la capacidad de absorción de la cúrcuma en el cuerpo. Como les comentaba, tiene un doble sello para que esta llegue y se libere donde se debe de liberar. Y es una excelente alternativa saludable para equilibrar niveles de inflamación y reducir dolores y molestias. Y bueno, también tenemos el Link, que es una fórmula epigenética fundamental. Es muy importante el complementar este suplemento, porque nos ayuda mucho a reforzar y restablecer la microbiota intestinal, ¿sí? Y es de extrema importancia para los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen una dieta o deben de tener una dieta totalmente balanceada y que aporte los nutrientes necesarios para que su organismo no se sienta cansado, fatigado y que no tenga esa sensación de ansiedad y de necesidad de estar comiendo, ¿sí? Por lo general son pacientes que tienen muy deteriorado el sistema digestivo. Si nosotros optamos por recomendar el Link, estamos garantizando que después de un tiempo de que el organismo, de que el sistema metabólico se adecue con este suplemento, podamos tener una mejor respuesta incluso para su nutrición, ¿sí? Son pacientes que por lo general están desnutridos. ¿Por qué? Porque piensan, ok, bueno, no puedo comer esto, no puedo comer el otro, pero si lo que se adecua puede ser ayudado con un suplemento que va a ayudar a que la absorción de los nutrientes sea la adecuada, es un paciente que va a tener una vitalidad, va a tener energía y va a procesar mejor todo lo que coma, ¿sí? Aumenta el metabolismo, para los pacientes que tengan un intestino perezoso, es muy bueno. Para colon irritable. En los pacientes diabéticos les había comentado que tienen problemas de evacuaciones líquidas, inexplicablemente puede dar 2, 3 veces por semana. Hay pacientes que empiezan a presentarlo 3 veces por semana de manera repentina y sin causa aparente. Estos pacientes pueden verse muy beneficiados con el manejo del Link. ¿Por qué? Porque ayuda a que esas pérdidas sean menos y que dentro de un tiempo, que son pérdidas que se van a dar por el mismo proceso, historia natural de la enfermedad, puedan ser retardadas, incluso puede llegar, si no las han presentado, a no padecerlas, ¿sí? Pero cabe señalar y comentarle a los pacientes, a las personas que se les recomienda este tipo de manejo, que no es de manera inmediata que se va a ver el resultado. Es muy importante llevar un tiempo de absorción hasta que la absorción esté nivelada y que también la adecuada alimentación haga su efecto, ¿sí? El Link conecta intestino, sistema inmunológico y con el cerebro. El intestino es el segundo cerebro que tenemos. Entonces, todas las emociones, todas las preocupaciones, todas las enfermedades casi siempre se originan a nivel intestinal, ¿sí? Entonces estamos hablando que si un paciente diabético tipo 2
tiene su origen en la obesidad, en el sedentarismo y en la forma de alimentación, pues podemos muy bien emplear el link para ayudarle a que ese vicio, ese trastorno, esa causa de enfermedad disminuya y que se mejore, ¿no? Entonces yo considero, y como médico recomiendo siempre en un paciente diabético, manejar los 3 productos. ¿Por qué? Porque uno me va a ayudar a la respuesta inmune. El Genomex me va a ayudar a que no se enferme tan seguido, que no tenga erupciones, que no tenga problemas micóticos, infecciones de vías urinarias tan recurrentes. ¿Por qué? Porque va a aumentar el sistema inmunológico, a que el Optimen desinflame la célula y que tenga un mejor desenvolvimiento, que no tenga tanto dolor por neuropatía diabética, ya que el Link tenga con una mejor absorción intestinal, que todos los nutrientes que requieren ser absorbidos se absorban y que tenga un mejor desempeño, ¿sí? Sin esos bajones que da por lo general la diabetes. Quiero dar las gracias con esta imagen que me gustaría, de manera soñadora, tal vez, que en algún momento de nuestra vida podamos todos tener el acceso a una mejor calidad de vida. Sí, estamos viendo que hemos sido golpeados últimamente por una pandemia, pero desde hace más tiempo estamos siendo golpeados por enfermedades crónicas y como ya lo vemos como el pan nuestro de cada día, no nos impacta, ¿sí? No nos está generando una preocupación, ¿sí? No nos está diciendo algo. Yo creo que igual cuando veamos una cifra mayor en decesos por complicaciones de diabetes dirá, oye, entonces sí es un caso grave. Sí, pero si volteamos a ver alrededor, vemos pacientes con sobrepeso, obesidad, tenemos en la familia 2, 3, 4, 5 pacientes diabéticos, incluso podemos ser diabéticos, y eso todavía no nos está generando algo, no nos está moviendo algo como para cambiar y decir, algo estoy haciendo mal. Entonces, esperemos que algún día, que no sea muy lejano, que no nuestros hijos sean portadores de algún tipo de diabetes, nos haga sacudir y decir, pues algo tengo que cambiar, algo tengo que modificar para no estar enfermo, ¿verdad? Y no nada más en diabetes.